Paz, hermanos, buenas tardes, buenas noches a todos. Amén. Agradecer a la pastora, al pastor y a vosotros, hermanos, por esta oportunidad de estar hoy aquí. Y no solo por la oportunidad de estar aquí, sino por la oportunidad de preparar esta carta Amén. De la Iglesia de la Odisea. La pastora me dio una oportunidad hace algo más de un mes de venir aquí a predicar, y digo oportunidad porque me dijo, escoge tú la iglesia de la cual quieres. En aquel momento vino a mi cabeza la Odisea, pero no le dije nada. Esperé al día siguiente y le puse un mensaje, pastor, a la Odisea. Pero no debía estar muy bien aquel día, porque, claro, la Odisea, la iglesia, la peor de todas, la que había metido la pata en todo, la que no tenía ninguna virtud. Y solo a mí se me ocurre, justamente, la iglesia de la Odisea. Pero, ¿sabéis? Tenía que ser necesario que fuese esa iglesia, y tenía que ser necesario que fuese yo, porque el mensaje de la iglesia de la Odisea principalmente era para mí, y es para mí. Es para mí, porque tuvo que ser necesario que en mi vida pasase muchísimas cosas y llegase aquí al día de hoy y hubiese estado durante este casi mes preparando esto, porque realmente la palabra me habla directamente al corazón. Os invito a reflexionar sobre una cosa que a mí me pasa en mi trabajo. Yo me relaciono con muchos animales por motivos laborales, y he parado para ver que todos los animales que hay en la naturaleza, todos ellos tienen unos ojos, cada uno de una manera distinta. Unos los tienen en la frente, otros en la parte superior, otros en los laterales para tener una visión mucho más grande, pero todos ven hacia afuera. Nosotros también vemos hacia afuera. Y a veces hace falta ver hacia adentro. Sobre todo cuando tenemos una palabra como esta, una palabra de corrección, una palabra que nos va a colocar en nuestro lugar. Uno puede decir, bueno, esto era por la pastora. No, este es por el hermano de aquí al lado. Mira tú, seguro que era por él, la camisa que él trae, era por él la palabra. No, mirad hacia adentro, porque esta palabra es para vosotros y es para mí. Para mí en primer lugar, pero para vosotros también, porque como bien decía la pastora, ¿por qué estáis aquí hoy? Algún motivo hay para que estéis aquí hoy y escuchando esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Ha sido un tiempo en el cual me he tenido que debatir contra mí mismo durante todo este mes. Principalmente, y mi esposa lo sabe, fueron muchas horas de levantarse de madrugada, porque el mensaje que me llegaba a mí no era fácil. Y no era fácil porque, primero, es un mensaje que nos abre los ojos y nos confronta con la realidad que estamos viviendo actualmente. Pero además porque había una interpretación que a mí no me casaba. Y decía, pero Señor, si todo el mundo o la mayor parte de los predicadores cuando hablan de esta iglesia y utilizan este versículo nos están hablando de esto, ¿por qué me hablas así? Al final llegué a una solución clara. Es tu palabra, Señor, no es la mía. Y si es para decir esta palabra, así será. Y si no es, pues que me quede mudo por el camino. Por ahora estoy hablando. Entonces la palabra debe ser... Quisiera entregar este tiempo, presentar este tiempo al Señor con una oración. Amén. Oh Padre amado, gracias Señor Dios Todopoderoso por este día. Gracias por traernos hasta aquí sanos y salvos. Gracias por tu casa que nos cubre, Padre, y nos abriga, Señor. Igual que tú nos abrigas y nos cubres con tu presencia cada día, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de mis pastores, Señor, que son nuestros guías, Padre. Ayúdanos, Padre, en esta noche, Señor, a mí a canalizar tu palabra de una forma correcta, Padre. Y a mis hermanos a abrir sus corazones para que reciban tu palabra, Señor amado. En el nombre de tu Hijo Jesús, que sea tu palabra la que fluya aquí y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Para hacer un poco más ameno y que sea un poquito más visual, he traído una pequeña proyección para un poquito que os vayáis quedando sobre este tostón del cual os tengo que hablar. Y digo tostón porque, claro, es verdad que tenemos que reconocer que todas las iglesias están influenciadas por el entorno en el que ellos viven.
No es lo mismo una iglesia que está aquí, que una iglesia que está en Brasil, que una iglesia que está en Uganda. Las condiciones del exterior van a hacer que esta iglesia se sienta distinta. ¿Por qué? Porque la iglesia no se conforma de ladrillos y no se conforma de piedras. La iglesia se conforma de personas. Por eso hagamos esta reflexión. Yo soy la iglesia. Y si yo no estoy bien, cuando vengo a la iglesia, voy a transmitir mi estado también. Dios nos va a curar de todo mal. Dios nos va a colocar en una posición en la cual podamos sentir liberado nuestras mentes y nuestros corazones en el tiempo en el que le estamos adorando a Él. Pero es muy importante entender que aquello que hay fuera de la iglesia también nos influye si pasamos hambre, nos influye si estamos sobrados de dinero, nos influye si venimos de un entorno en el cual hay muchos problemas. Eso influye a la iglesia. Entonces tenemos que ver qué es lo que estaba pasando en esa ciudad de la Odisea, qué es lo que estaba sucediendo allí, para entender qué es lo que estaba pasando con esta iglesia. Yo simplemente quiero hacer una reflexión histórica con 4 referencias nada más, para que podamos tener claro de dónde viene la situación de la Odisea. Si el hermano nos coloca ahí la proyección, la siguiente, no sale, pero bueno, simplemente, ¿cuándo se fundó la ciudad de la Odisea? La ciudad de la Odisea fue fundada en torno al año 261-245 a.C. por Antíoco II. Y este dato simplemente es importante para decir por qué se llamaba la Odisea. Porque este señor, casado con una señora que se llamaba Laodice, pues le quiso poner el nombre de la ciudad a su esposa, como honor a su esposa. Pero quizás el dato histórico más importante vendría unos 50 años después, cuando su nieto, Antíoco III, ubica allí en esa ciudad a 2000 familias judías que provenían de Babilonia. Lo cual nos da a entender que en esa ciudad había una importante comunidad judía y descendientes de judíos. Es un dato que luego va a tener su importancia. También es importante tener en cuenta que en el año 60 esa ciudad quedó totalmente devastada por un terremoto y se negó a recibir la ayuda de Roma. Los de la Odisea dijeron, no, nosotros mismos reconstruimos la ciudad, no necesitamos a Roma. Hasta ahí simplemente parece un acto de orgullo. Pero tenemos que pensar una cosa, y vayamos a la historia. ¿Quién estaba mandando en Roma en ese momento? Ni más ni menos que el señor Nerón. Imaginaros al soldado romano que le tiene que dar el recado a Nerón. Mira, Nerón, es que los de la Odisea dicen que no quieren tu ayuda. Sabéis que Nerón era una persona psicológicamente muy desequilibrada. Lo normal es que hubiese dicho, ay, no quieren mi ayuda, pues ahora ni la Odisea ni nada. Ya me encargo yo de cargármelos a todos. Pero esto no sucedió. ¿Por qué no sucedió? No sucedió porque la ciudad de la Odisea era una ciudad muy importante. Tenía la clasificación de ciudad libre. Roma le daba esta clasificación a determinadas ciudades porque les interesaba darla. Y fundamentalmente era porque la Odisea pagaba muchos impuestos al imperio. Por lo tanto, le interesaba a Nerón no enfrentarse con estos ciudadanos, digamos, de un alto nivel. Llegó a ser cabeza de conventus de 24 ciudades. Esto en el Imperio Romano vendría siendo algo así como la cabeza de comarca. 24 ciudades alrededor de esta tenían que solucionar problemas administrativos, problemas judiciales, tenían que recurrir siempre a la Odisea. La Odisea era la cabeza que daba servicio a más de 150.000 habitantes, lo que en esa época suponía ser una ciudad de una relevancia desconocida en ese entorno. Esto lo digo todo para que podáis entender en qué situación se encontraba esa ciudad y en qué situación se encontraban esos ciudadanos, ¿vale? Como referencia geográfica, podemos decir que la Odisea está en la actual Turquía. Ahora son unas ruinas a las afueras de la ciudad de Denizli, pero es una ciudad interior que no tiene mar, es una ciudad que no tiene acceso directo al mar, y simplemente decir que está cerca, está próxima a otras dos ciudades que son la ciudad de Colosas, de la cual nos acordaremos de la carta de Pablo a los colosenses, la ciudad de Colosas, y la ciudad de Hierápolis. Hoy Colosas pertenece al área urbana de Onaz, una ciudad, bueno, pequeña, y Hierápolis pertenece al área urbana de Pamukkale, una ciudad que luego os mostraré una fotografía, seguramente reconoceréis o alguna vez habréis visto. Bien,
como decía, era una ciudad tan poderosa que tenía dos teatros, un teatro mayor y un teatro menor, tenía un Odeón, que era un auditorio al aire libre, tenía una prestigiosísima escuela de medicina con especialidad en oftalmología, en la cual elaboraba un colirio, un ungüento para los problemas oculares, que era muy famoso y muy codiciado. También disponían no solo del colirio, sino de una lana negra, que solo allí se daba, una lana negra azabache, que comercializaban con ella, pero que además esta lana servía para una industria textil, para la elaboración de determinados tejidos y alfombras que le daban mucho prestigio, las famosas alfombras de la Odisea. Pero si algo hacía que esta ciudad fuese importante, era su situación estratégica. Estaba en el cruce de dos rutas comerciales importantísimas, las dos más importantes que había en aquella época en Asia Menor. Una provenía del sur, en dirección al mundo helénico, en dirección al norte, a lo que era la antigua Grecia y demás, donde se abría una zona de mercado muy importante, mientras que la otra provenía de la zona oriental, de Pakistán, de Irán y demás, buscando precisamente las ciudades que tenían acceso al Mediterráneo, como podían ser Éfeso, desde donde podían embarcar esa mercancía y distribuirla a todo el mundo mediterráneo. Y justo en esta ciudad se cruzaban estas dos rutas tan importantes. Para que os hagáis una idea, si hoy queremos comercializar, enviamos un email, hacemos una llamada por teléfono, enviamos un WhatsApp y ya quedamos con la persona con la cual queremos llegar a un acuerdo, y así de fácil. Pero en aquel momento no disponían de esta tecnología. ¿Cómo ellos podían hacer? Simplemente sabían que aproximadamente en aquella época aquellos comerciantes que venían de allí pasarían por ese lugar, y que aproximadamente en aquella otra época pues otros comerciantes que venían o iban pasarían por ese lugar, lo cual me obligaba a mí, que si quería comercializar con ellos, a estar aproximadamente en esa época allí, lo cual suponía que tendría que tener una industria que diese cobertura hotelera para estas personas, para estos comerciantes que iban a quedar en esa zona. Pero no solo eso, sino que además venían comerciantes de muy distintos lugares, con muy distintos tipos de divisa, unos eran costumbres pagar en especies, pagar en oro, pagar en plata, algunos tenían sus propias monedas. En esta ciudad se erigió una importante banca, ¿vale? Un importante servicio banquero para dar precisamente cobertura comercial a esta gente. Tanto era así que acuñaban sus propias monedas, y estas monedas reflejan la idolatría que estaban viviendo en esta ciudad, porque las monedas colocaban lo que para ellos era más importante: Zeus, Apolo, Esculapio, los emperadores romanos. Eso es lo que ellos colocaban en las monedas, y así testificaron de esta idolatría. Una ciudad poderosa, que era tan poderosa que absorbía de las ciudades del entorno aquello que les podría interesar. Por ejemplo, de Hierápolis traían aguas termales. La Odisea no tenía aguas termales, pero sí la tenía Hierápolis. Trasladaban ese agua termal a través de determinados conductos cerrados. Hermano, si le das a la siguiente, veremos esa es una fotografía actual de Hierápolis, donde salen esas caldas, esas aguas termales, y en la parte de abajo veis un tubo, que es un tubo cerrado, es un caño cerrado. Normalmente, los que conocéis, por ejemplo, la ciudad de Segovia en España, o alguna otra ciudad donde hay acueductos romanos, el agua se trasladaba con caños abiertos, pero en este caso el caño era cerrado, y era a propósito, porque era muy importante no perder la temperatura de este agua, para que el agua llegase a la ciudad de la Odisea a una temperatura adecuada. Fundamentalmente, este agua debía ser así, debía de ser caliente, precisamente por los usos a los cuales se le iba a dar después. Primero, usos termales, que dentro de la escuela de medicina era para usos termales terapéuticos, o después, si el agua enfriase, nos servía como agua medicinal. De hecho, en Pamukkale, la actual ciudad donde se ubica Hierápolis, a día de hoy a los turistas le venden ese agua para beber, diciéndole que es un agua buena pues para problemas reumáticos, problemas cardíacos, incluso algunos problemas oculares todavía. Pero era importante que el agua, como decía, llegase caliente a la ciudad. ¿Por qué? Principalmente, hermano, dale ahora, por este motivo. ¿Veis ese paisaje precioso? Eso no es hielo, eso no es nieve, eso es bicarbonato cálcico solidificado. Esas aguas termales son muy ricas en minerales.
Cuando el agua enfría, va depositando esos minerales y va creando esas piscinas. Esas son las piscinas de Pamukkale, están así hoy en día, y suceden precisamente por eso, por el enfriamiento del agua. Mientras el agua es termal y está caliente, por encima de los 36 grados centígrados, se mantienen esos minerales en suspensión, están flotando en el agua. Pero una vez que el agua enfría, deposita estos minerales y el agua luego transcurre más limpia, que ya la podríamos incluso llegar a beber. Puedes darle si quieres incluso... bien. Luego hay otra diapositiva que muestra pues, una situación parecida también de estas concentraciones, es esa, y es lo que hoy podemos encontrarnos en Pamukkale, ¿vale? De esa agua termal, a medida que va enfriando, va creando estas magníficas situaciones que pueden ser extrañas. Pero bien, ¿cómo se encontraba la iglesia de la Odisea ante tanta opulencia, ante una situación tan económica tan importante? Pues nos encontramos con una iglesia que no era perseguida. Estaba en una ciudad libre, había determinada libertad, la iglesia no era perseguida, se sentía segura, se sentía despreocupada. Era una iglesia que no pasaba por necesidad, se sentía poderosa, era una iglesia que disponía de medios, se sentía autosuficiente. Era una iglesia que, igual que la ciudad, se sentía libre e independiente. Y ahí está el problema. Cuando uno se considera independiente, malo. Una iglesia depende siempre de su cabeza. La iglesia somos nosotros, lo decíamos al principio, la iglesia soy yo, pero dependo de la cabeza que es Cristo. En el momento en el que uno se considere que es independiente, que puede hacer las cosas por sí mismo, que no depende de Cristo, entonces va a tener un grave problema. ¿Sabían que Pablo les escribió una carta a los de la Odisea? Y de esto tenemos testimonio en Colosenses. En Colosenses 4:16 dice a los colosenses que una vez hayan leído la carta en su iglesia, se la remitan a los de la Odisea, y que los de la Odisea hagan lo mismo con la carta que le envió a ellos. Esa carta se perdió, no está, no existe, si existe... Bueno, existir existió, eso es evidente. Hay incluso, si buscáis en internet, hay una supuesta carta de Pablo a los colosenses por ahí, pero de la cual no se puede demostrar ni que es ni que no es. Y por lo tanto, cuidado con esas cosas, sobre todo cuando las presenta alguien que intenta hacer una doctrina con una carta de dudoso origen. Pero sí nos sirve el hecho de que si Pablo le dijo a los colosenses, cuando acabéis de leer vosotros, enviárselo a la Odisea, es que en la carta a los colosenses también había un mensaje a los de la Odisea. Y si no vamos a leer ahora la carta entera de Colosenses, pero muy por encima, la situación que se encontraba Pablo y que le reclamaba un poquito a los colosenses era el hecho de que había determinados falsos maestros que estaban intentando meter doctrinas ahí en las cuales intentaban coger paganismos que existían en la zona y combinarlos con ideas bíblicas para llegar a su propia doctrina, aquella que le interesaba a ellos. Incluso alguno proponía que Jesús no era Dios, sino que era una figura angelical y que, bueno, pues sí, con respeto, pero tampoco es Dios. Es decir, esta doctrina estaba en Colosas y por lo tanto, a menos de 10 kilómetros de la Odisea, estaría en la Odisea también. Y cuando Pablo le dice que a los de Colosas que después la remita a la Odisea es porque el problema posiblemente fuese lo mismo. Y yo me pregunto ahora, y os hago esta reflexión, ¿no será que estamos viviendo tiempos de la gran Odisea? ¿No será que estamos viviendo un tiempo de opulencia excesiva? ¿No será que estamos viviendo un tiempo en el cual dejamos un poco al lado a Cristo para centrarnos en determinados bienes materiales? Fiestas de interés económico que se están filtrando continuamente. En breve tenemos la Navidad, y la Navidad es muy importante para los cristianos, como una fiesta cristiana que es, pero que alguien aprovecha también para generar caja. San Valentín, también para generar caja. El día de tal, el día de cual. Ahora los chinos, ayer pude ver en la televisión, los chinos celebran el Día del Soltero. Y parece ser que miles de millones de euros en 24 horas. Yo creo que esto, bueno, la Odisea queda pequeño al lado de lo que estamos viviendo ahora. Y lo triste, también ayer publicaba la UNICEF una estadística de la cantidad de niños que se mueren en el mundo por diversos motivos, pero uno de ellos por el hambre.
Estamos viviendo un tiempo en el cual muchas veces nos olvidamos del objetivo central. Pese a todo esto, Dios no desiste y Dios le escribe a la Odisea, pero Dios nos está escribiendo a nosotros, la Iglesia Cuadrangular de Pontevedra, y nos está escribiendo a cada uno de nosotros, a nivel personal. Amén. Dios habla hoy. Dios no se cayó cuando se acabó de escribir el libro del Apocalipsis, porque Dios continúa hablando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tiene un mensaje para ti. De hecho, prestad atención a lo que os voy a leer porque es importante. Chidu Shiwan Ni Min Bai Checho Shinshi Cheshe Ye Nida. ¿Lo entendisteis? Bien, esto es chino. ¿Vale? No sé hablar chino, pero utilizando el Google pues uno puede conseguir hacer estas cosas. Lo que decía el mensaje es: Cristo quiere que entiendas este mensaje porque es para ti. ¿Y qué quiero hacer yo con esto de haberlo puesto en chino? Precisamente para que entendáis que cuando Jesús, cuando Dios nos habla de forma que lo podamos entender. No va a andar con misterios raros para que tú tengas que romperte la cabeza a ver si dijo esto, dijo lo otro. No, cuando Dios habla, tú entiendes. Amén. Yo creo. Amén. Y este mensaje, como decía, es para todos, es para nosotros, pero era también para la Odisea. Y entonces Jesús va a utilizar un lenguaje que ellos puedan entender perfectamente. Va a utilizar un lenguaje específico para ellos, que para nosotros hoy es fácil de entender, pero que para ellos en su momento era clarísimo. Lo que les estaba diciendo era clarísimo. Y por eso vamos a la palabra. Amén. Y abrimos el libro de Apocalipsis. Es el último, fácil de encontrar. Y antes de leer el texto que se refiere a la carta de la Odisea, a mí me gustaría leer solo un versículo antes, el versículo 3 del capítulo 1, un poco para reflexionar sobre qué es lo que vamos a leer, sobre qué es lo que estamos leyendo, y qué es lo que va a suceder, y qué es lo que debe suceder en nuestras vidas a partir de esta noche, lo que sucedió conmigo. Dice Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es importante. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda, porque el tiempo está cerca. Y ahora ya vamos directamente a la carta, que está en Apocalipsis 3, versículos del 14 al 22. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aleluya. Como la predicación es sobre la carta a la iglesia de la Odisea, no puedo decir otra cosa distinta que lo que aquí aparece. Y tenemos que analizar qué es lo que aquí dice, para entender perfectamente el mensaje personal para cada uno de nosotros. Jesús se describe siempre en cada una de las iglesias, en cada una de las cartas a las iglesias se describe de una manera distinta. Aquí se describe de tres maneras: el Amén, el testigo fiel y el principio de la creación de Dios. El Amén, sabéis que Amén es una palabra de origen hebreo que nosotros utilizamos como el que así sea.
pero tiene más significados que este, todos ellos orientados hacia lo mismo. Se puede traducir como en verdad, o ciertamente, o que así conste. Es, digamos, la verdad con mayúsculas, y así Jesús se describe, la verdad con mayúsculas, la confirmación y afirmación. Ese es el amén, el testigo fiel y verdadero. Y aquí entra y emplea un elemento típico, propio del comercio. Para cualquier transacción comercial hacía falta un testigo que diese fe de que aquello que estaba allí y aquello que se había acordado era real. Y tenía que ser una persona neutral, una persona de reputación, no valía cualquier persona. Tenía que ser una persona que realmente fuese un testigo. Que nosotros, por ejemplo, aquí en España utilizamos el notario, en Brasil el juez del cartorio, ¿no? Existe esa figura, que es una persona que se entiende que es una persona que su palabra tiene un valor especial. ¿Qué mejor testigo para este nuevo pacto que el propio sacrificio que se generó? Él mismo actúa como testigo entre Dios y los hombres, el testigo fiel y verdadero. Aleluya. El principio de la creación de Dios. Y aquí podemos, si no vemos bien las cosas, llegar a un entendimiento erróneo. El principio de la creación. Alguno diría, entonces Jesús es creado, es el primero que se creó. Pero si vamos a la palabra griega a la cual se refiere ese principio, veremos que es la palabra argé, que significa el principal, el jefe, el dominio. Es decir, que Jesús es el principio de la creación porque la creación es en Él y por Él. Amén. ¿Vale? Como decía en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ese es el papel de la creación, Jesús en la creación, como que la creación, Él es el foco principal, Él es la punta del iceberg, Él es para quién ha sido y por mediante quién es esta creación. No que Él sea el primero en ser creado, eso sería falso. Jesús es el principal en la creación. Y primera pregunta que os hago, no me la contestéis, ¿es el principal en vuestras vidas? ¿O hay alguna moneda con la cara de Esculapio, Zeus, o con la cara de un coche, o con la cara de un piso, o con la cara de un viaje en vuestras vidas primero? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí es donde a mí el Espíritu me estaba diciendo, no, va por ahí los tiros, no quiero que tú hables esto hoy, yo quiero que tú hables esto otro. Y de ahí la explicación de las fotos. ¿Por qué yo os vine a romper la cabeza con las fotos? Porque yo quería justificar de alguna manera aquel mensaje que yo recibí y que os traslado hoy aquí. ¿Qué es eso de frío, caliente, tibio? No vamos a entrar en que si el caliente espiritual, el frío espiritual o el tibio espiritual. No, a mí el Espíritu me habla de la siguiente manera. Primero, Él conoce tus obras. ¿Conocéis la historia de Jonás? Que se le ocurrió pensar que metiéndose dentro de un barco iba a poder escapar de la presencia de Dios. Pero no fue así. Él te ve cuando nadie te ve, como dice la canción aquella de Alejandro Sanz, cuando nadie me ve. Pues cuando nadie te ve, Él te está viendo. Donde tú crees que no te ve, Él te está viendo. Aquello que tú tienes aquí guardado en tu cabeza, Él lo sabe. Lo que está en tu corazón, como decía la hermana. Cosas que están ocultas en tu corazón, que a lo mejor tú quieres que estén ocultas. Da igual. Él las ve. Él sabe lo que hay. Y si Él es lo principal para ti, si Él es el principio de la creación para ti, si no hay nada más importante para ti que Él, ¿para qué lo ocultas? Soluciónalo. No lo ocultes. La iglesia tenía obras. Yo conozco tus obras. Había obras. Pero esas obras no valían, no servían. No dice que fuesen malas obras ni que fuesen buenas obras, simplemente tienes obras y esas obras no me valen. El agua caliente servía para los baños terapéuticos, o incluso también en esas ruinas hay unos baños romanos de uso lúdico, que los romanos eran muy usuarios de esto. Y el agua caliente tenía un uso. Y el agua una vez fría también tenía un uso, porque se utilizaba como agua medicinal, y que ese residuo de esa agua fría, mezclado con determinadas rocas trituradas, servían para hacer el ungüento del famoso colirio. El agua fría tenía un uso, el agua caliente tenía un uso, el agua tibia no sirve para nada.
no sirve para nada. Es más, yo lo conozco no porque tenga unos conocimientos médicos importantes, sino porque tuve una época de mi vida en la cual estaba en el mundo. Pero el hermano Benjamín, que está relacionado con el tema sanitario, seguramente sabe de este asunto. Si tú quieres provocar el vómito a alguien, dale café con sal. Dale café con sal. Y vomita. ¿Por qué? El café, con la sal en suspensión, lo que genera es lo mismo que aquellas aguas con todos esos minerales que todavía no han podido depositarse. Es una concentración de minerales que tú al tocarlos con la lengua te provoca el vómito. Sí o sí te provoca el vómito. Por eso, si no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tus obras, si las tienes, no me sirven. Es una cuestión de servicio. Es una cuestión de que las obras tengan un valor. Que no sea una obra por ser obra. Es una obra con valor de servicio. ¿Sabéis cuántas veces aparece el término siervo, servicio, servidumbre en la Biblia? Más de 1000 veces. Recordemos en Juan 13:5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y ese era Jesús, lavándole los pies a los discípulos. ¿Hay alguna actitud mayor de servicio que se pueda tener? Lavarle los pies a aquellos que están contigo. Estoy seguro que muchos no serían capaces de lavar los pies a los que estamos aquí. Seguro. Y si Dios se hizo hombre y le lavó los pies a uno, ¿por qué tú no? Amén. En esta iglesia hay muchos ejemplos de personas que han pedido a Dios. Todos pedimos, pero yo hablo de un pedir especial. De un pedir de cuando te encuentras en las últimas, cuando ya no puedes más, cuando ya no te queda otro recurso, entonces levantas la cabeza y clamas a Dios. Y clamas desesperado, porque ya agotaste todos los recursos, entonces te acuerdas de Dios. Y ahí clamas, 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 ¿y qué sucede cuando uno clama? Acompañarme a Éxodo. Éxodo 3, solo vamos a leer un versículo, no vamos a leer todo el libro, o sea, hay que llevarlo con alegría. Gloria a Dios. Amém. Éxodo 3, versículo 7. Bem. Glória a Deus. Y dice así, Éxodo 3, versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Tres elementos. He visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se quedó quieto? No. Cogió a Moisés y le dice: ve allá porque yo tengo que liberar a mi pueblo. Dios no se queda parado ante tu clamor. Dios no se queda parado ante tus angustias. Dios no se queda parado ante una situación que tú estés pasando con desespero y clames a Él. Amén. Dios actúa siempre. Bem. Dios nos quiere en libertad, no nos quiere presos, no nos quiere atados a una enfermedad, a una adicción, a una deuda. Yo he sido una de esas personas que ha clamado en el desespero, que hasta entonces no se había acordado de Dios, pero luego cuando toqué abajo, ahí sí que me acordé y clamé. Bem. Pero hay muchas personas aquí que han clamado, que eran esclavas de alguna situación y que han sido liberadas. Bem. Clamamos, Dios oye y actúa y quedamos en libertad. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quedamos en libertad? En el libro de Éxodo, un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 1, si no lo queréis buscar yo os lo leo directamente. Éxodo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bem.
Y en el 8:20, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el 9:1, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el 9:13, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el 10:3, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que servir a Dios y que nuestras obras sean obras de servicio a Dios. Amém. Yo conozco tus obras. Amén. Obras ahí del griego ergo, que quiere decir tu trabajo, tu esfuerzo, tu ocupación. Y sus obras no valían, porque no eran frías ni eran calientes, ni refrescaban ni calentaban. No servían. Tú das limosna, posiblemente des limosna. Yo la doy. Pero ¿cómo das esa limosna? ¿Cómo la entregas? ¿Por qué lo haces? Si diezmas, ¿por qué lo haces? ¿Cómo traes el diezmo a la iglesia? Si ayudas a una persona que está pasando sed, que está pasando hambre, ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Analiza eso bien dentro de tu corazón, porque aquí está la clave de saber si tus obras sirven o no sirven al propósito de Dios. Haz tus obras, pero que tus obras provengan del amor que genera la fe. Amor por Cristo Jesús. Aleluya. Santiago 2:8 decía, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras que hagamos tienen que ser fruto de esa fe y no fruto de la compasión de, bueno, como yo tengo ella no tiene. Eso no es hacer obras para Cristo. Nuestras obras tienen que refrescar o tienen que calentar. No pueden ser obras tibias. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo soy rico y me he enriquecido. Es una frase muy mía. Cuando uno hace cosas y piensa que las hace porque él las ha hecho de por sí mismo, aparecen este tipo de actitudes. Ahora hay una publicidad en la televisión que me hizo mucha gracia, me acordó, que dice que hay que practicar el yoísmo. ¿Vale? Es una publicidad de práctica de infusiones. Practica el yoísmo. Una palabra así inventada, con uso comercial. Pero es que es la palabra que habla de todo el mundo como está hoy. Todo el mundo aplicando el yoísmo. Yo pienso en mí, yo primero, yo segundo y yo después. Ese es el yoísmo. Yo. Bueno, pues yo me he enriquecido, dice aquí. Esas riquezas que los de la Odisea pensaban que tenían, eran unas riquezas que a lo mejor en vez de mantenerlos en un estatus importante, eran riquezas que los estaban empobreciendo, porque les impedían servir y acumular las riquezas donde las deberían acumular. Amén. Hay varios ricos en los evangelios, vemos el caso de varios ricos. Yo recuerdo de un rico, el joven rico, que él ya decía, yo lo hago todo bien, Jesús, ¿qué es lo que debo hacer? Pues coge tus bienes y entrega a los pobres. Y el rico se marchó, no se sabe lo que hizo después, si entregó los bienes o no. Pero, entonces, ser rico es un problema. Puede ser un problema. A los de la Odisea, la riqueza no les dejaba ver con claridad. Estaban focalizados en sus riquezas. Hay otro rico, como era Zaqueo, que promete un cambio de actitud ante Jesús y Jesús le da la bienvenida y alegría. No le dijo, Zaqueo, elimina todo tu dinero y dáselo a los pobres, no dijo eso. Es decir, ser rico no tiene por qué ser un problema siempre y cuando tú sepas quién es el principal de la creación. Amén. Y el principal de la creación no es la moneda de Esculapio, ni la de Zeus, ni la del emperador romano, sino que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Glória a Deus. Dice Santiago 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas.
esas riquezas, el día que salga el sol, quedarán totalmente marchitas y no valdrán para nada. ¿De qué te sirve atesorar aquí si el día que salga el sol, el día que tengas que rendir cuentas delante de Dios, todo eso se va a quedar aquí? No lo vas a llevar contigo. Eso mesmo. No le vas a decir, Señor, te voy a hacer un pagaré. No, tú vas a pagar por lo tuyo, no con lo que tenías ahí. Riquezas que no nos sirven. Acordaos de las riquezas que nos decía Mateo 6. Aquellas riquezas que realmente debemos de buscar. Aquellos tesoros que debemos de buscar donde los que están en el reino, los que están en el cielo, donde el orín ni los ladrones pueden hurtar ni minar. Esas son las riquezas, las que van a prevalecer, las que realmente nos pueden servir mañana para algo. Esas riquezas son fruto de las obras de servicio al Señor. Amém. El Señor nos da una visión un poco más clara, ofreciéndonos la salida a esta situación. Porque yo quiero que reflexionéis, hermanos, porque muchas veces hacemos muchas cosas por los demás, y eso es bueno, Amém. pero Jesús no está en el medio de esta relación, y entonces esa obra no sirve para nada. Misericórdia, Senhor. Y Jesús te dice, compra de mí oro refinado en fuego. ¿Qué es ese oro? ¿Qué es el oro que vosotros tenéis y yo tengo? Lo más importante que tenéis. Pensad un segundo, ¿qué es lo más importante que tenéis? Lo único que para Dios tiene valor y está en vosotros. La fe. La fe es la que os hace salvos. Entonces, la fe es el oro que tenéis. Y ese oro refinado en fuego es el oro que pasó por la prueba. Solo hay tres tipos de cristianos. Los que han pasado una prueba, los que están pasando una prueba o los que están a punto de pasar una prueba. Y ahí es importante mantener la fe. Amém. Porque la fe del que pasa la prueba se ve multiplicada Amém. y aumenta. Yo quiero tener más fe. Prepárate para la prueba porque cuando llega, Gloria ahí a es donde Dios, aumenta la aleluya. fe. Glória a Deus. Vestiduras blancas que cubran nuestra vergüenza. Es la pureza, es el sacrificio de Cristo. Vestiduras blancas que nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Esa vergüenza que tenemos que tapar, esa vergüenza son nuestros errores, nuestros pecados. Muchas veces preferimos vestirnos con aquellos vestidos de lana negra de la Odisea, vestidos lujosos que no nos llevan a ningún lugar, y olvidamos de vestirnos con esas vestiduras blancas que Jesús nos da y que sí nos van a llevar a un lugar y sí nos van a permitir entrar en ese lugar que todos conocéis. Amém. Y también Jesús en este versículo nos dice, y colirio para que veas. Y ahí les ataca directamente justo en la herida. O sea que aquí, los de la ciudad que vendemos el colirio, los que tenemos la famosa iglesia de medicina que para resolver problemas oftalmológicos de toda la zona, muy famosos todos, y resulta que nosotros somos los que no vemos. ¿Cómo así? Eso no tiene sentido. No, es que tú no ves, precisamente. No ves por aquellas riquezas que te están nublando la vista. Amém. Misericórdia. Necesitamos ver las cosas a través no de nuestro ojo humano. Porque como os dije antes, nuestro ojo, el problema que tiene es que está diseñado para ver para afuera. Entonces muchas veces vemos para afuera y vemos al hermano, o al que está en la calle, o al otro de enfrente, o al pastor, o a la pastora. Y todo es para los demás. Tú eres santo y tú no eres santo. Aquí no hay ningún santo. En la iglesia, aquí en este momento, no hay ningún santo, porque si hubiese un santo no estaría aquí, estaría arriba. Sim, Santos no hay. Entonces, como tenemos este problema con nuestros ojos, tenemos que empezar a ver las cosas desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista que no sea el punto de vista meramente humano. ¿Y cómo podemos ver? Jesús nos ofrece colirio. ¿Cómo podemos ver? Viendo cuál es nuestro colirio, la cruz. Tenemos que ver las cosas a través de la cruz, porque a través de la cruz vemos las cosas como Dios las ve. Os voy a poner un caso. La muerte de Esteban. La muerte de Esteban supuso para la iglesia, el primer mártir, la iglesia de Jerusalén, supuso que varios hermanos tuviesen que escapar. Uno se fue por un lado, otro se fue para otro, otro se fue para otro, por miedo. Si le pasó esto a Esteban, a mí me pasaría igual. ¿Qué es lo que vio el ojo humano? Miedo. ¿Qué es lo que vio el ojo de Dios? La simiente se esparce. Y estas personas que se fueron escapando de Jerusalén después de lo que le había pasado a Esteban,
prepararon los viajes misioneros de Pablo y de Pedro. Eran personas que luego recibieron a estos en sus casas y habían provenido de allí. Es un punto de vista distinto. Nosotros muchas veces no entendemos las cosas que suceden en nuestro entorno porque no las podemos ver más allá que nuestros propios ojos. Yo el otro día iba a ir al tanatorio a dar el pésame a una persona y le decía, Señor, ¿qué le digo yo a una persona en esta situación? Colócame una palabra que pueda reconfortar, es difícil. La única palabra es que con tus ojos no vas a encontrar la palabra adecuada, porque lo que se ve a través del ojo de Dios es totalmente distinto. Y como cristianos no podemos ver sin ese colirio, no podemos ver si no es a través de la cruz, porque donde tú ves un mendigo al cual te rascas en el bolsillo a ver si tienes 50 céntimos, ah, no, era la moneda de 2 euros. Y es la que tienes, es la que tengo. Bueno, pues ahora ya que hice, pues la doy. ¿Por qué? Pobrecillo. Igual no tiene... Bueno, seguramente se lo va a comprar un cartón de vino y se va a emborrachar. Pero bueno, yo le doy la moneda, que yo lo hago por bien. Mira a través de la cruz, a través de la palabra. Y mira ese mismo pobre, ese pobrecillo. Y lo ves, y sabes lo que vas a ver, sabes lo que vas a descubrir en esa persona. Vas a descubrir la oportunidad de darle de beber a aquel que tuvo sed. Por cuánto me diste de beber cuando yo tenía sed. Cuando veas a un ladrón, una prostituta, un pecador, apártate, apártate, no vaya a ser que te peguen sus costumbres. O míralos a través de la cruz, y si los ves a través de la cruz vas a ver 2 oportunidades de evangelizar. Amén. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que las obras buenas están bien, pero las obras buenas, si provienen de simplemente la pena, no son correctas. É verdade. Misericórdia, livra-nos, Senhor, ajuda-nos. Somos, y os pido ahora simplemente un ejercicio de cerrar los ojos y pensar solo un minuto. No un minuto, 10 segundos. Si Jesús vuelve hoy, ¿tú te quedas o subes? Si Jesús vuelve hoy y entra por esta puerta, ¿tú te quedas o subes? No seas hipócrita, porque Él conoce tus obras. Amém. Él conoce tus obras. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Más bonito imposible. Oye, mira, somos la iglesia, la peor iglesia. De las 7, la peor, porque resulta que no tenemos ni una sola virtud, pero Él nos ama. Y nos da la oportunidad y nos indica, porque muchas veces no sabemos por dónde salir, pero es que Él nos muestra claramente por dónde vas, por dónde tienes que ir. Es fácil, síguele a Él, no hay otra solución, ve las cosas, olvídate de hipocresía. A veces hacemos las cosas para que los demás piensen que nosotros somos mejores. A veces hacemos las cosas para que los demás piensen que tú realmente eres un cristiano. A veces hacemos las cosas para quedar bien con un hermano o con la pastora. Y esas obras no valen. Porque solo tenemos que dar bien es con uno, que es con nuestro Señor. Y esas obras tienen que provenir del amor por Él. Aleluya, así es. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y esto es muy triste, cuando Jesús está a la puerta y llama. ¿Por qué? Porque no está dentro. Él no estaba en la iglesia, Él estaba en la puerta llamando, porque estaba afuera. Él quiere entrar dentro de nuestros corazones, y hay muchas cosas que impiden que se abra esa puerta. Esas cosas que tenemos guardadas dentro, esas cosas que a veces son impedimentos, esas amarguras, como decía la hermana, esas amarguras que están ocultas ahí dentro de nuestro corazón, no están ocultas para Él, y están impidiendo que Él pueda abrir esa puerta y entrar. Él habla, el que me abriere, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No hay momento más íntimo en la vida de un hebreo que cuando se sientan a cenar. Comer pueden comer en cualquier sitio, pero en la cena estamos solo los más próximos, los más íntimos. Jesús te está invitando a cenar con Él y Él cenar contigo, lo más íntimo, la familia más cercana, para que seas con Él uno, para que seas con Él uno. Ese es lo que Jesús quiere. Él quiere entrar en tu corazón y Él te ama y está llamando para que le abras. Él está llamando para que le abras.
¿Y sabes lo que promete? Porque dicen algunos, yo tengo una promesa de Dios y la promesa es que me voy a comprar un coche nuevo. Pues si esa es la promesa de Dios, qué pena. Pensé que tendría algo más grande para ti. Porque Jesús dice, ojo con lo que dice ahí la palabra, no dice, te sentaré a mi derecha, te sentaré en el siguiente escalón, a mi trono. Jesús dice, te sentaré conmigo en mi trono. Ojo con lo que Él te está ofreciendo. Aleluya. Su trono. No te está ofreciendo cualquier cosa. Si estáis aquí hoy es porque Él os ama, porque Él está llamando a vuestros corazones, porque Él quiere entrar, porque Él quiere que borréis toda amargura de vuestro corazón para entrar libremente, para hacerse poseedor de vuestro corazón. Él quiere cenar con vosotros y que vosotros cenéis con Él. Él quiere eso. Él quiere darte el privilegio de sentarte en su trono. Aleluya. Igual que Él venció y se sentó en el trono de su Padre. Él venció aquellos 40 días en el desierto, pero venció no como un Dios, Él venció como un hombre. Él se desvistió de todo poder y se quedó allí como tú y como yo y aguantó toda la tentación, cosa que tú y yo no somos capaces de hacer. Y por eso Él se sacrificó. Y por eso Él dio tu vida, porque Él sabía que nosotros no somos capaces. ¿Y cómo podemos acceder entonces? Con la fe en Él. Es lo único que necesitamos. Y cuando hagamos una obra, lo hagamos pensando en Él. Ese mendigo, es Él esperando que tú le des de beber. No es un ser de una baja condición que esté esperando por 2 euros para comprar una botella de vino. Sé que es duro escuchar estas palabras. Yo veo que esta iglesia es una iglesia de valientes. Porque sabiendo que el mensaje que se iba a predicar hoy aquí era el de la Odisea, el hecho de haber venido significa que... Amén. Aleluya. 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 Muchas veces, hermanos, colocamos nuestro foco en otro punto y nos desviamos de la ruta, perdemos el norte. El principal en nuestras vidas es el Señor. Él es Cristo Jesús. Él que llama a la puerta, Él que llama a tu corazón, Él que va a permitir que tú te llenes de Él. Te está diciendo, conmigo no tienes todo resuelto. Vas a entrar aquí conmigo, te vas a sentar en mi trono conmigo. Jesús está en la barca y por mucha tormenta que haya, hermanos, la tempestad se calma, porque Jesús está contigo. Ábrele la puerta. Él permanece contigo para siempre. Él permanece contigo para quedarse dentro de tu corazón, para que tú no tengas más problemas. Pero focalízate en Él. Olvida todo lo demás, lo que hay en el mundo. Al fin y al cabo no dejan de ser estorbos que intentan, igual que los solteros chinos, intentan venderte algo. Y por eso quieren que tú pierdas el foco. Un cristiano es el peor de los consumidores. Un ateo, a ese le puedes vender lo que tú quieras, porque lo va a comprar seguro. El ateo dice, yo me voy a gastar todo aquí, porque total, cuando yo me vaya, que lo van a disfrutar a otros, me lo gasto todo. El cristiano no está interesado en lo que tú le puedas vender, señor de la teletienda. No vamos a celebrar, los cristianos no vamos a celebrar el día del soltero. No, como hacen en China. No lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer fundamentalmente porque a nosotros nadie nos vende la moto. Nuestro objetivo está claro y ese objetivo es nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Las Dios. buenas obras van a provenir, hermanos, de la fe en Él. Amén. Las buenas obras van a provenir del amor que tú y yo tenemos por Él. Amén. Las buenas obras nos van a dejar de hacer seres tibios, porque van a ser obras que van a ser calientes, que van a reconfortar el corazón de nuestro Dios. Van a ser obras que son refrescantes, que van a refrescar a nuestro Dios en su garganta cuando Él tiene sed, porque son obras agradables a Él. Amén. Un sacrificio que es agradable a Él. Es de esa manera como se tiene que disponer tu corazón cuando tú vas a hacer algo por otra persona. Hoy viene Jesús para decirte que te ama. Hoy viene Jesús para decirte que te llama a cenar con Él en intimidad. Hoy viene Jesús a decirte,
yo me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo. Si realmente tu corazón es de Él, ya te has entregado a Él, entonces tendrás que notar esa paz que yo noté estos días, cuando preparando esta predicación, en toda mi confusión yo cerraba los ojos y Señor, guíame. Bem, Me decía, tranquilo. Gloria a Dios. Hoy mismo, cuando venía en el coche, mi mujer lo puede decir, hoy mismo cuando venía en el coche, venía orando, de boca cerrada para que nadie se asuste, venía orando, decía, Señor, por favor, ve tú delante. Cuando abro los ojos, será ya cosa mía, pero cuando abro los ojos, el autobús que llevaba delante, la matrícula era JHV. Jehová iba delante. amém. Amén. Hermanos, la palabra era principalmente para mí, es una palabra de corrección, pero es una palabra de amor, Bem, de decirnos, reconocemos que realmente estábamos equivocados, reconozcamos que realmente no estábamos haciendo las cosas bien. Él, el Todopoderoso, te da amor para vivir contigo. No tengas miedo de nada, no tengas miedo de nada. Con Él vas seguro a buen puerto. Que Dios os bendiga. Amén. Y gracias. amém. Amén.